Cómo comienza y cómo termina una historia nos dice mucho de la intención original y del propósito de la misma. Cuando uno toma un libro, una historia, lo que sea, una biografía, ¿cierto? Si uno va a las primeras páginas, encuentra el origen, y cuando vas a las últimas páginas, pues encuentras el objetivo final, el destino, según lo que estás leyendo y demás. Y así es como lo vemos en la Escritura. Génesis 1 y 2 nos habla del diseño original de Dios para el hombre. Génesis 3 en adelante es todo el tema de la caída. Llegamos a Cristo y todo el tema de la redención para volver al hombre a su curso original. Y en Apocalipsis 21 y 22 encontramos cuál era el propósito original de Dios para el hombre. ¿Cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre anhelando una gran familia de hijos e hijas a su imagen y semejanza. El Hijo anhelando una contraparte, una esposa, ¿cierto? Que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo buscando un lugar donde habitar, que sea su templo, su habitación. Y nos damos cuenta de que ese es parte de nuestro propósito supremo, el propósito eterno, el gran plan de las edades de Dios. Una casa donde habitar, una amada con la cual habitar en esa casa, ¿cierto? Y una familia de hijos e hijas. Y vemos que lo que Él pone en el hombre, de fructificar, de multiplicarse, no es que Dios sea como un papá, es que Dios es el Padre y el hombre replica el diseño del Padre Celestial. Estamos llamados a ser padres como Él es Padre, no al revés. No es que Jesucristo sea como un esposo, es que Él es el esposo celestial, el esposo cósmico en esta gran historia cósmica. Es el esposo perfecto y nosotros como esposos estamos llamados a imitarlo a Él. No es que la iglesia sea como una esposa, es que la esposa está llamada a ser como la iglesia. ¿Sí? O sea, vemos el diseño y lo establecemos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Entonces, lo primero que el Señor hace en Génesis 1 es bendecir al hombre. Dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vemos que la bendición de Dios sobre la humanidad es fructificar y multiplicarse. Y hemos hablado de este versículo, yo sé, en varias ocasiones, diciendo cómo esto va a todas las áreas de nuestra vida. Como lo hablamos en Amor y Restauración, en la misión que tenemos ahí escrita en nuestra página, en los sobres de los diezmos y demás, que dice que nuestro amor se manifieste, ¿cierto? A nivel personal, familiar, congregacional, ¿cierto? Impactando, transformando, ¿cierto? Comunidades, ciudades y naciones. Entonces hemos hablado cómo hemos sido llamados a llevar fruto y a multiplicarnos en lo personal, espíritu, alma y cuerpo, en lo familiar, mis relaciones familiares, en lo congregacional, el ministerio, el servicio, el compartir con otros hermanos, el ser ministrados y ministrar a otros, y en lo comunitario, ¿cierto? Mi vecindario, mi lugar de trabajo, mi lugar de estudio y demás. Estoy llamado a fructificar y multiplicar. Pero hay otra parte que dice ahí, dice, llenen la tierra y sométanla. Cuando yo le digo a uno de mis hijos, ¿sí? Por favor no juegas más, ¿sí? Hasta que hayas organizado tu cuarto. Es porque ¿cómo está el cuarto? ¿Cierto? O sea, no tendría sentido que yo le diga eso y el hijo ahí dice, no, ya todo está en orden, no tengo nada que hacer. Cuando el Señor dice, sometan y ejerzan dominio, es porque hay cosas que no están sujetas y hay cosas que necesitan ser dominadas. Entonces, hay cosas en nuestra vida, y más cuando llegamos a Cristo por causa del pecado y demás. Si esto era sin que hombre y mujer hubieran pecado, ¿cuánto más cosas deben ser sujetadas y sometidas, gobernadas, administradas, ahora, ¿sí? Por causa del pecado? Y ahí es donde comenzamos nosotros a ejercer sobre nuestras vidas, en nuestra familia, ¿sí? En nuestras congregaciones y aún en nuestras comunidades, ciudades y naciones, viendo que hay cosas que no corresponden al diseño de Dios y que necesitan ser sometidas, dominadas, ¿cierto? Que necesitan ser traídas bajo la autoridad de Cristo, como lo decíamos ahorita durante la alabanza. Y otro pasaje que hemos estado diciendo durante este último año ya, Génesis 2:15, que nos dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo
cuidara, ¿cierto? Y nos da una responsabilidad, nos empodera. O sea, el sentido de que el Señor le diga al hombre, cultívalo y cuídalo, muestra algo, que el hombre, que Dios, perdón, cree que el hombre tiene todo lo necesario para someter la tierra, para dominarla, para gobernarla, para llenarla, pero también para encargarle su huerto privado, donde está el árbol de la vida, donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde estaban todos estos seres, ¿cierto? Y demás, y lo cree con la suficiente capacidad para hacer ¿qué? Cultivar y cuidar. Y le encarga eso. Y aquí es donde hemos hablado, ¿no? El Señor nos encarga un propósito, nos encarga un huerto, llámese primero que todo el personal, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. El Señor me llama, debo cultivarlo y debo cuidarlo. Mi familia, empezando cuando soy hijo, ¿sí? Todos aquí, la primera relación familiar que tenemos es con nuestros padres, estén o no estén. Sí, fue la primera relación, somos hijos de alguien. Lo hayamos conocido o no lo hayamos conocido, se haya ido antes de que hubiéramos nacido o hubiera muerto en el momento del parto. Cierto sea como sea, hay una primera relación, una primera huerto de responsabilidad que es yo como hijo. Si tengo hermanos, entonces para con mis hermanos. Sí, luego tengo a bien el casarme, entonces con mi cónyuge ese se vuelve mi huerto que debo cultivar y cuidar. Y se vuelve un área de gobierno, de autoridad, de poder, de manifestar a Cristo. Y así con todas las demás áreas, en la congregación. Entonces el Señor me lleva a un huerto y me planta para que dé fruto. Por eso es que es un antidiseño y por eso es que Satanás aprovecha, ¿sí? Cuando lleva a las personas a saltar de congregación en congregación. Una cosa es que suceda algo que me lleve a ser trasplantado. Pero cuando hay una dinámica en que cada 3 meses o cada 6 meses tengo un roce con alguien, estoy cambiando una congregación y a los 3 meses tengo otro roce y estoy cambiando otra congregación, ¿cómo voy a poder cultivar y cuidar? ¿Cómo voy a poder cultivar y cuidar un ministerio, un servicio, una relación delante de Dios con otros hijos de Dios cuando me la paso, ¿sí? Como si estuviera haciendo un tour por Europa o algo así, no sé. Sí, yendo por el eje cafetero, sí, visitando los diferentes pueblitos y estoy ahí. No es un diseño de Dios. Estoy llamado a cultivar y cuidar mi congregación también. Y eso no es tan solo el lugar, es las relaciones, los grupos a los que asistimos, el no solo recibir, pero el aportar, el escuchar y demás. Y hemos tomado estos versículos y los hemos llevado a nuestras diferentes áreas de nuestra vida. ¿Por qué hago énfasis en estos versículos? Porque vamos a hablar de poder, autoridad y gobierno. Siguiendo la línea que hemos hablado en estas últimas 2 semanas, ya esta es la tercera, acerca de que Cristo es digno de recibir el poder. Y esos huertos, comenzando con mi persona, mi familia, mi congregación, mi vecindario, comunidad, mi lugar de trabajo y demás, son lugares donde el Señor me ha colocado para ejercer su gobierno, para ejercer su autoridad. Son lugares donde el Señor me ha colocado para cumplir la gran comisión, Mateo 28, de id, ¿cierto?, a todas las naciones, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo debo hacer un proceso de discipulado que comienza conmigo mismo, en lo personal. Que yo sea un discípulo de Cristo, como lo tenemos aquí escrito en la misión, ¿cierto? Ser y hacer discípulos de Cristo. Entonces, esa es mi primera área de poder, autoridad y gobierno, el autogobierno delante de Dios. Y hay cosas que yo necesito el poder de Dios para hacerlas, pero hay cosas que utilizando ese poder, yo debo decidir hacer o no hacer. Cuando el Señor le dice al hombre, cuida y cultiva y cuida el huerto. Dios le da una tarea. Le dice, puedes tomar de todos los árboles, ahí estaba el árbol de la vida. O sea, puedes tomar de mi fuente de poder, de fuerza, de habilidad para llevar a cabo esa tarea. Pero tú eres el que la debe llevar a cabo. Y lo hemos dicho, ¿no? Imaginémonos a Adán recibiendo el encargo, al hombre, la mujer recibiendo el encargo del huerto y diciendo, listo, voy a orar para que tú te encargues de cuidar y cultivar el huerto. Dios se encarga, ¿sí?,
a un administrador para que haga la tarea, porque cree que tiene todo lo necesario. Esto lo vemos en la parábola de los talentos. Cuando Dios te encarga algo, es porque cree que tienes todo lo necesario, porque Él es el que lo ha depositado. Cuando llegamos a Cristo, nos da todo lo necesario por medio del Espíritu Santo. Entonces, donde antes decíamos de pronto, no tengo fuerzas, no sé de dónde sacar fuerzas para una relación, no sé de dónde sacar fuerzas, ¿cierto? Para sobrellevar la carga con mis hijos, no sé de dónde sacar fuerzas para romper este hábito o esta adicción. Y llegamos y conocemos de Cristo, viene el Espíritu Santo a nosotros y nos dice, yo te doy la fuerza, el poder y la habilidad. Pero tú debes utilizarlas, aplicarlas, apropiarte de ellas. Cuando yo me quedo en la mitad del camino, en el sentido de decir, es que yo no puedo, estoy a un paso, o sea, una levantada de mano de conquistar la victoria. Porque cuando yo digo no puedo, soy tierra fértil para por fin, ¿sí?, admitir mi debilidad, y que necesito una fuerza mayor que se llama Dios, el Padre, que necesito de su Espíritu Santo. Y ahí es donde a veces Satanás o nuestra carne, si lo queremos ver de esa manera, donde a veces el proceso, estamos a punto de tener una victoria, una liberación, ¿sí?, un rompimiento, un ir a un nuevo nivel en Dios, un romper yugos de esclavitud, salir de cárceles, salir de cautividades, porque por fin estamos admitiendo y muriendo al orgullo. Yo no puedo, de mi fuerza no puedo. Y solo nos falta hacer algo. Creer que Él sí puede. Y ahí es donde nos quedamos. Creemos que nuestra incapacidad es mayor que su capacidad. Tenemos tanta fe en lo incapaces que somos que creemos que es mayor, ¿sí?, nuestra falta de fuerza, poder y habilidad en la carne que su poder, fuerza y habilidad en su espíritu, en nosotros. Y nos perdemos, estamos a punto de una victoria y no puedo. En vez de decir, sí, es precisamente lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dice, no puedo. Dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué está admitiendo ahí? Soy débil, estoy débil en esto, estoy débil, me siento que no puedo. Pero como no estoy sin Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y jalo de Él su fuerza, su poder y su habilidad. Hemos hablado de Apocalipsis 5, 11 al 12, que dice, el cordero que fue inmolado, haciendo referencia a Cristo, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y nos concentramos en la parte de que Él es digno de recibir el poder. Hablábamos de que el poder en la Biblia, esa palabra dunamis, esa palabra os en el hebreo, no es tan solo una explosión de poder, es una fuente continua, ¿cierto?, de poder, de fuerza y de habilidad. Entonces, en las áreas de mi vida donde yo he sentido que pierdo el aliento, ¿qué es la palabra aliento? En la escritura, espíritu. Sino que nosotros, al utilizar palabras que ya no son tan común para nosotros, a veces entramos a darles un grado un poco místico y no nos damos cuenta de lo cercanas que son a nosotros. Toda parte donde dice espíritu en la escritura es aliento. Cuando nos sentimos sin aliento, tengo un aliento santo de parte de Dios. Tengo un aliento divino, una fuerza divina que me llena ¿de qué? De poder, de fuerza y de habilidad. Cuando tengo una situación en mi hogar, cuando tengo una situación con mi cónyuge, cuando tengo una situación con mi hijo, antes de pensar en voy a ir al coordinador, voy a decir al coordinador en el colegio, tengo que hablar con el rector, o tengo que hablar con la psicóloga, tengo que hablar con el pastor de jóvenes a ver si me lo alinean, o tengo que hablar con la maestra de iglesia infantil para que por favor me ayuden ahí. Tengo un aliento mayor. Estas herramientas son útiles, buenas, necesarias.
Pero mi primera herramienta, mi primer ayuda es el aliento santo, el Espíritu Santo, que me da poder, fuerza y habilidad, me da sabiduría, inteligencia, diseños para, con mi persona, con mi familia, con mi hijo, con la situación en mi casa. Pero, como esto nos coloca en una posición de gobierno, de poder, autoridad y gobierno, de empezar a ejercer el gobierno que el Señor nos ha encargado, al enemigo no le gusta que los hijos de Dios se levanten a gobernar en sus vidas, en sus familias, en sus congregaciones, en sus comunidades, ciudades y naciones. Les gusta que sean subsidiados, como lo dijo un profeta hace unos meses, ¿no? La fe subsidiada. Entonces, pastor, usted que tiene el poder, la fuerza y habilidad, venga, óreme por esto a ver si por fin. Pastor, usted, ¿por qué no habla con mi hijo? Y empezamos a dejar de ejercer poder, autoridad y gobierno en el huerto que el Señor nos ha encargado. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra congregación. Y sí, el Señor nos llama a ser equipo, pero es que es muy diferente cuando yo le digo a alguien, apóyame en oración porque voy a hacer esto con mi hijo, a cuando yo le digo, óreme por mi hijo. ¿Sí? O sea, una cosa es, estamos haciendo un equipo uniendo fuerzas porque el Señor nos ha llamado, ¿no? Mejores son dos que uno. Para eso estableció la iglesia, no para aquí cada uno recibir individualmente, apoyarnos mutuamente. Pero hay una pequeña gran diferencia cuando yo pido que me oren por algo y cuando yo pido, oremos, apóyenme, ayúdenme, ¿sí? Porque el Señor me ha encargado de esto. Sí, no lo puedo hacer solo. Necesito ayuda. Y otra cosa es, ay, pastor, por favor, ore. No, pastor, lo que usted oró no funcionó. ¿Sí? No estoy ejerciendo, ¿sí? Tomando de la cuenta continua de poder, fuerza y habilidad. Estoy esperando que sea otro el que lo haga. Y hay cosas que nos ha encargado el Señor a nosotros. Así como pensamos en lo absurdo que sería Dios encargarle al hombre el huerto y él orar. Listo, Dios, te pido para que por favor cultives y cuides este huerto. Amén. Y luego, no, Señor, yo te oré y tú no lo cultivaste. El Señor dice, ¿para qué te puse ahí? Entonces, hay cosas que el Señor nos ha puesto en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, para que nosotros seamos el cambio, el factor de cambio por medio de su Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, por medio de su Espíritu Santo. Hemos hablado de cómo ninguno de nosotros es digno de recibir la fuente divina de poder, de fuerza ni de habilidad, y aún así los recibimos porque Él nos dignifica. No somos dignos en nosotros mismos, pero ahora Él nos ha dignificado, santificado, justificado, nos llama que somos coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, que somos templo del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios. Entonces, Él nos dignifica. Entonces, no éramos dignos, pero por medio de Jesús, Él nos da la dignidad. Y nos dice, ahora caminen a la altura de su llamado. En Hechos 1:8, por eso Él promete el Espíritu y dice, recibirán poder, o sea, recibirán una fuente de poder, fuerza y de habilidad, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y en 1 de Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fue parte de lo que hablamos hace 8 días, ¿cierto? Como el apóstol dice que el Señor los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. O sea que el cuerpo es tan importante como el espíritu. Y el espíritu es tan importante como el alma. Yo soy un solo ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cada área de mi ser es importante delante del Señor. Y cada área de mi ser es un área donde yo debo ejercer poder, autoridad y gobierno. En lo que está a mi alcance. En lo que está a mi alcance. Y cada área de mi ser, el Señor anhela que sea preservada, ¿qué?
irreprensible. Al punto que así este cuerpo se desgaste, porque está, ¿sí? Está ya en juicio, porque es necesario que el hombre muera por causa del pecado. El cuerpo va a morir. El Señor va a darnos, ¿qué? Un cuerpo nuevo. Vamos a resucitar. Pero aún así nos va a llamar a cuentas de, bueno, en lo que dependía de ti, ¿qué hiciste con el templo del Espíritu? Por eso, 1 Corintios 6, 1 Corintios 3, 2 Corintios, donde habla el apóstol y dice, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Destruirá alguno el templo de Dios? Y nos habla de que, oigan, sí, este cuerpo se va a desgastar, pero yo no voy a ser como algunos filósofos griegos que entraron a la iglesia, que por eso Pablo escribe estas cosas, a decir, como el cuerpo se va a desgastar, lo que importa es el espíritu, pues no importa lo que yo haga con el cuerpo, no importa que yo me rienda a mis pasiones, porque el cuerpo es sucio, el alma es lo importante. Y a veces en la iglesia uno escucha y a veces andamos en actitudes que estamos replicando filosofías griegas y no pensamiento bíblico. Aquí dice que todo nuestro ser sea preservado y irreprensible, en lo que dependa de nosotros, en el gobierno en el que estamos ejerciendo. Hablamos del cuerpo, ¿cierto? El poder físico, del alma, el poder intelectual, el poder emocional, el poder de la voluntad, el espíritu, el poder espiritual. Esto lo vimos hace 8 días, ahí está la enseñanza. Y 2 de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. No es en nuestras fuerzas, es en su espíritu. Y hoy vamos a ir a Deuteronomio para ver unos principios de gobierno. Porque para terminar esta trilogía de temas, ¿sí? Con poder, autoridad y gobierno, vamos a ver qué habló el Señor acerca del gobierno, qué vemos en la Escritura acerca del gobierno. Y la primera aplicación es el gobierno civil, para su pueblo, para una nación. Pero la manera en que quiero que podamos estar pensándolo es, yo estoy llamado a ejercer gobierno en las diferentes áreas donde yo estoy. El gobierno de parte del Señor, ¿no? A la manera del Señor, no una tiranía. No estoy llamado a ser un pequeño tirano, ¿sí? Sino a hacerlo a la manera del Señor, pero estoy llamado con el poder de su Espíritu a ejercer ese gobierno de Cristo. Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, hagan discípulos y enséñenles a guardar todo lo que yo he mandado. Entonces, cuando el ejercer gobierno es el extender esa autoridad de Cristo y comienza en mi vida, mi familia, en lo que dependa de mí, mi congregación y en lo que yo pueda impactar mi comunidad, con mi lugar de trabajo, mi vecindario, mi lugar de estudio y mi nación. Son parte de las áreas donde yo estoy llamado a extender el gobierno y la autoridad de Cristo. No a crear mi imperio personal, extender el gobierno y la autoridad de Cristo y creerme lo que Él ha dicho que soy. Si yo soy heredero de Dios y soy coheredero con Cristo, y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo se les llama a los hermanos de un rey? ¿Cómo? ¿Cómo? Príncipes. Príncipes. Muy bien. Dile a la persona que está a tu lado, créetelo. ¿Cuánto nos cuesta creernos lo que Dios ha dicho que somos? Deuteronomio 1, 9 al 18. Principios de gobierno. Los príncipes necesitan entender principios de gobierno. En aquel tiempo les hablé, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga, tal como les ha prometido. ¿Cómo puedo yo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? Entonces, uno de los primeros principios de autoridad, ¿sí? De poder, autoridad y de gobierno que encontramos aquí en Deuteronomio, que lo da acerca de una nación.
una persona sola no puede. ¿Mm? Una persona sola no puede. O sea, si Moisés, que comía en el monte con Dios, que la gloria era tal que físicamente le tocó cubrirse, ¿sí? Sea cual sea la transformación, no vamos a entrar ahí, lo que ya dicen algunos, ¿no? De su transformación física y demás. Dijo, yo no puedo solo. ¿Te imaginas lo pretencioso a veces de nosotros o de un gobernante cuando se las da de que es el que se sabe de todo? Que no necesita de nada ni de nadie. Que yo y Dios es suficiente. El diseño de Dios es de comunidad, no de individualismo. Él utiliza a hombres para labores específicas, pero siempre con un diseño de comunidad. ¿Y qué vemos aquí? Pues que entre mayor número de personas a cargo, ¿cierto? Necesitamos aliviar las cargas, necesitamos repartir la carga. Y aquí dice, ¿cómo puedo yo llevar solo el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? El peso, ¿cierto? Nos habla de la administración, de los recursos, ¿sí? Para el pueblo, decirlo de esa manera. Y la carga de ustedes y sus pleitos, la resolución de pleitos, de disputas, de conflictos y demás. Ahora vamos a detallarlo un poquito más. Continuamos. Escojan de entre ustedes, de entre sus tribus, hombres sabios, entendidos y expertos. Yo los nombraré como sus jefes. Entonces ustedes me respondieron, bueno es que se haga lo que has dicho. Así que tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de 1000, jefes de 100, de 50 y de 10, y oficiales para sus tribus. O sea que aún un grupo de 10 tenía a alguien que los ayudara a conciliar, a llevar cargas, peso y demás. ¿Qué vemos ahí? ¿Cierto? Empezamos a ver características de un gobernante. Llámese un rey, un príncipe, un juez. Debe ser sabio, debe ser entendido y debe ser experto. Nadie nace siendo un experto. Entonces, eso nos habla de una parte de formación. Puede que yo no nazca siendo un experto en algo, pero yo me preparo para ese algo. Porque tenemos todo un sistema educativo donde algunos niños pasan hasta 5 horas diarias, ni siquiera en el colegio, metidos en una lata, en un bus hermoso y cómodo con ventilación privada y demás. Es que aquí tenemos a alguien que tiene una empresa de transporte, entonces ahí eso le debió haber sonado allá rechinado. Una lata, ahora me lo va a decir luego, es fibra de vidrio. En fin, 5 horas, sea como sea, por más cómodo que estés. ¿Y por qué? Porque hay toda una formación. Para luego, lo formamos para que pueda estar listo para ser formado, ¿cierto? En la universidad. Y luego ya hoy en día, como eso no es suficiente, entonces lo formamos en el pregrado para que esté listo para ser formado en un posgrado. Y como eso ya no es suficiente, entonces después del posgrado, la maestría. Y como ya no es suficiente, entonces... Y todo para ser un experto, para llegar, ¿cierto? A ser un experto en la labor que vaya a desempeñar. ¿Cuánto más si esto lo hacemos por una carrera, por un empleo, por dinero, por ser miembros productivos de una sociedad, ¿cierto? Por servir mejor a otros en el área en la que el Señor nos ha llamado a ser? ¿Cuánto más deberíamos, como hijos de Dios, el ser expertos, el formarnos en qué dice nuestro Padre? El formarnos en las disciplinas espirituales. El formarnos en, oiga, ¿cuál es el diseño de Dios para las relaciones? Porque es que si yo no soy sabio, entendido y experto, puedo destruir una vida, la de mi cónyuge. Y si tengo hijos, puedo destruir N cantidad de familias de ahí para abajo. Entonces, ¿cuánto más, como hijos de Dios, ¿cierto? Debemos aprender, ¿sí? A ser expertos en las áreas donde el Señor nos ha llamado. Entonces, cuando el Señor te llama a un área de poder, de autoridad, de gobierno, Él también provee junto con eso la formación, si tú estás dispuesto a vivir el proceso. Por eso dice, hagan discípulos de todas las naciones
y enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cómo es el cristianismo re chévere, moderno? ¿Sí? Interesante, ¿no? Estudio, ¿no? Eso de estudiar la palabra, de leerla, de hacer discipulados. No, a mí el Espíritu me lo revela. Pero desafortunadamente, o afortunadamente para nosotros, la Escritura muestra que hay procesos de formación. No dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos de todas las naciones y díganles, el Espíritu te lo revelará. Dice, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Hay una parte ahí espiritual junto con una parte intelectual. ¿Cómo voy a saber yo lo que el Señor ha mandado si no leo la palabra, la Escritura? Por eso incluso en los ciclos que muestran otros pasajes de la Escritura acerca de los reyes de Israel, les decía que cuando se cumplieran los ciclos de 7 años y de las fiestas, el rey debía tomar y transcribir la ley para recordar, ¿sí?, qué era, ¿sí?, lo que estaba ejerciendo, cómo gobernaba la manera del cielo. ¿Qué más encontramos aquí? Continúa diciendo, en aquella ocasión les di órdenes a sus jueces y les dije, oigan los pleitos entre sus hermanos, juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el extranjero que está con él. No mostrarán parcialidad en el juicio, lo mismo dirán al pequeño que al grande, no tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. Entonces vemos principios para gobernar, para ejercer autoridad de manera correcta. Primero de ellos que vemos en este otro pasaje, oír, escuchar y escuchar ambas partes. ¿Qué más vemos? Juzguen justamente. Ya hemos hablado de esa expresión. ¿Por qué la Escritura dice juzgar justamente? No es una redundancia. Se refiere a hacer lo correcto correctamente. Ay, pastor, pero ¿por qué no se alegran? Mire, tuve un hijo. Sí, con la mujer de tu prójimo. Hiciste lo correcto, no correctamente. Hay que hacer lo correcto correctamente. No mostrarán parcialidad en el juicio. Lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Entonces, aquí nos habla de los gobernantes, aquí nos habla una primera capa que es, ¿sí?, de gobierno civil y demás. Está dando cómo hacer juicio, cómo deben ser los jueces, cómo no debo tener parcialidad en cuanto a una persona por su capacidad económica. Cuando dice tanto el pequeño como el grande no se refiere solo a edad, sino que independientemente, como yo lo vea, pequeño o grande, tanto uno que no tiene a cargo a 10 como el que tiene cargo a 1000, en un juicio debo escuchar ambas partes y ser imparcial. Cuando yo llevo esto a áreas de mi vida y digo, bueno, estos son principios de gobierno, y lo entiendo a nivel civil, pero yo no tengo en este momento un cargo civil, pero sí tengo áreas de gobierno en mi vida personal, familiar, congregacional. Y parte de lo que a mí me tocó con esta parte del pasaje, por ejemplo, es con mis hijos. ¿Cómo soy yo con mis hijos cuando vienen con un pleito? Porque esto es cómo solucionar pleitos. Ahí dice, oigan los pleitos entre sus hermanos. ¿Cómo soy yo cuando los que tenemos varios hijos hemos pasado por esto, yo creo? Aquí quienes tienen por lo menos 2 hijitos. ¿Ok? Aquí quienes tienen hermanos o tuvieron hermanos o hermanas creciendo. ¿Quiénes nacieron en familia con hermanos o hermanas? Listo. Entonces, muchos de nosotros, la mayoría, hemos visto esto. Va el hijo menor a contarle algo a su papá o a su mamá. Ah, que mi hermano me hizo. Y el papá o la mamá está ocupado, está en otra cosa y demás. Entonces viene el hermano a excusarse y decir, no, pero es que tal. No te quiero escuchar. Siempre lo mismo contigo. Te vas para allá y no sé qué. Castigado. Atropello corazones, ¿sí? Y no estoy ejerciendo el gobierno y la autoridad que el Señor me ha mandado a hacer. Pastor, pero es que estoy ocupado en la cocina o estoy haciendo este trabajo, no tengo el tiempo para hacer eso. Entonces tampoco tienes el tiempo para emitir un juicio.
sea, no tienes que emitir el juicio de inmediato si no tienes el tiempo para hacerlo correctamente. O sea, si vas a hacer lo correcto, hazlo correctamente. Les dices, luego hablamos, o allá hablen con su mamá, no está la mamá o no está el papá, madre soltera, ok, ahora hablamos, no es el momento, por favor. Pero no puedes, por la apresurarte, violar principios de gobierno, porque tú eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y estás llamado a ejercer poder, autoridad y gobierno a la manera de Él, en tu área de influencia, en tu área de gobierno. Si eres papá, con tus hijos, con tu cónyuge. El ejercer ese ¿sí? La coadministración, el cogobernado del hogar con tu cónyuge. No es saber quién va a ser el rey y quién va a ser, no. ¿Cierto? Somos coherederos. Y esto lo vemos en todas las áreas. O a veces escuchamos en la empresa, escuchamos a un amigo, una amiga que nos habla lo mal que es otra persona. Y nos empezamos a llenar de odio, de rencor, a mirar raro a la otra persona. Oye, esa persona sí que es mala con ella. Pero solo hemos escuchado una parte del pleito. Como lo enseñaba Proverbios esta semana en el devocional, ¿cierto? Que justo parece el que habla de su hermano hasta que llega el hermano y lo descubre. Descubre la otra parte, la otra cara de la moneda. Entonces, por eso la Escritura nos dice, oiga, no se metan en vanas palabrerías, no se metan en chismes, en calumnias, no sean partícipe de eso. O sea, recuerden su estatus, ¿sí? Ustedes están llamados a ejercer gobierno, empezando con ese autogobierno. De que aunque como dice Proverbios, el chisme, o sea, miren que la Escritura no dice que el chisme sea horrible, feo y que dan ganas de vomitar. Dice, oigan, el chisme sabe tan rico. Es tan así que en nuestra nación, ay no, voy a revelar la edad con ese comentario, pero ya que cuando yo era pequeño me acuerdo que es que se me grabó porque el jingle que había un programa en la televisión, me acuerdo de la publicidad, porque se llamaba Sweet, o sea, dulce en inglés. Y era Sweet, el dulce sabor del chisme. Ah, y algunos revelaron que lo escucharon, muy bien. Porque el chisme es... Bueno, ¿no? Cuéntame más para orar, cuéntame para orar. Y es rico, es sabroso, pero indigesta. La diabetes espiritual. Entonces, no es tan bueno a la final. Entonces, el Señor da principios y a veces decimos, pero yo no caigo en eso del chisme. Cuando escuchas una sola parte y ejerces juicio, caíste. Porque escuchaste un chisme y en base a eso actuaste. No escuchaste las dos partes. Entonces, como padres, debemos cuidarnos de estas cosas. Como futuros padres, como abuelos, debemos cuidarnos de esto. Como miembros de una congregación. Porque viene alguien y nos habla mal del pastor o nos habla de lo que le hicieron y nosotros, uy no, terrible, terrible. Pero si no hemos escuchado la otra parte, podemos emitir un juicio que no debemos emitir. Entonces, por eso es que les digo, estos principios de autoridad y gobierno, llevémoslos a la vida. ¿Cómo los estamos ejerciendo? Cuidemos cómo escuchamos, cómo juzgamos, cómo hablamos. ¿Somos parciales o imparciales? Y aquí hay un tema con los papás. ¿Quiénes aquí son hermanos menores? Por favor, levanten la mano los hermanos menores. Allá están, hermanos menores. Sí, ok. ¿Sí, hermanos menores? Ok. Por lo general, el hermano mayor mira con recelo al hermano menor. Porque el hermano menor, sí, ahí con llorar ya, sí, se abalanzaban todos, sí, a protegerlo en la casa. Y al hermano mayor, sí, lleve a los tintos. Porque el hermano mayor fue punta de lanza, fuimos con los que nuestros papás aprendieron, ¿sí? Inteligencia emocional. No, eso no, algunos no sabían del tema, ¿sí? Tocó a las patadas, a los golpes, como fuera. Y ya cuando llega el otro, o están cansados los papás, entonces ya por cansancio, o han aprendido a manejar mejor la cosa, el trato cambia. Y a veces eso genera parcialidades. Y el hermano menor se resiente. Pero resulta que es parte de un diseño que Dios da,
que es de defender la causa del más débil. El Señor en la Escritura llama a su pueblo a defender a la viuda, al huérfano, al pobre y al inmigrante que ha sido desplazado de su nación. A proteger a los más débiles. Entonces hay un diseño en que los padres siempre van a buscar proteger ¿a quién? Al más débil. Pero lo que toca es hablar con nuestros hijos y hacerle ver al mayor que no es porque haya una preferencia, sino decirle, mi amor, mira, tú eres más grande que tu hermano, que tu hermana. Si yo soy más alto que tú, te hablo fuerte, ¿tú cómo me ves y cómo te vas a sentir? Es lo mismo con tu hermanita. Ella te ve así. Entonces puede que tu hermanita haya comenzado lo que sea, pero el tú responderle fuerte y demás, pues claro, la pusiste a llorar. Entonces ahora el problema no fue lo que ella te hizo, sino lo que tú le hiciste a ella. Y en el reino no es quien comenzó, es quien cometió la falta. Continúa diciendo, el caso que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí y yo lo oiré. Y en aquella misma ocasión les mandé todas las cosas que debían hacer. Entonces vemos que hay un sistema de apelación. Eso lo vemos también en nuestros sistemas, ¿no? Hay una corte, hay un juzgado, pero si no estoy de acuerdo puedo apelar, puedo llevarlo a otra corte, ¿sí? Para mostrar mi caso. Entonces vemos como principios de autoridad y gobierno que Dios reveló a su pueblo, los continuamos utilizando en nuestras naciones. En medio de una época donde lo que habían era tiranías. Y el emperador era el emperador porque fue el que nació emperador. Porque su familia en algún momento hubo una guerra, hubo algo, hubo un acuerdo entre tribus y esta familia fue la escogida para ser la que iba a gobernar y de ahí en adelante, ¿sí? Gobernaba. Y el Señor da principios de autoridad, de gobierno, de juicio muy interesantes. En Romanos 3 al 4, otro principio que encontramos dice, los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. En el diseño de Dios, un gobierno constituido a la manera de Dios, por lo menos guardando los principios de Dios, guardando el orden correcto de las cosas, el diseño que el Señor ha depositado, debería ser motivo de temor para los malos, mas no para el que hace lo bueno. Cuando en una comunidad, ciudad, nación, familia, la gente le tiene temor al gobernante, ahora quiere decir, la gente buena está atemorizada, hay un antidiseño. O sea, está fuera de lo que es el diseño para esa casa, para esa congregación, para esa comunidad, ciudad o nación. Cuando los malos le tienen temor al gobierno, algo está mal. Está totalmente mal. Está totalmente fuera de diseño. Si estando bien hay cosas que no son coherentes. Por ejemplo, Corea del Norte, ¿cierto? Está prohibida la Biblia, prohibida la escritura, prohibido el evangelizar. Entonces las personas, los misioneros, arriesgan su vida. La otra vez agarraron a uno, ¿cierto? Y lo mandaron cadena perpetua por haber tenido la Biblia y le quitaron a su hijo y lo mandaron a un orfanato y demás, a un pastor, porque le descubrieron la Biblia. O sea, ahí decimos, este gobierno está fuera de diseño. O sea, ¿cómo es posible que los malos que deberían ser atemorizados, alguien que está haciendo lo bueno, sienta temor? Entonces, cuando en una nación, los que están pagando sus impuestos, están siendo correctos con sus normas y todo, empiezan a tener temor de lo que va a hacer el gobierno, estamos entrando en una dinámica de antidiseño, de tiranía, que se está saliendo del diseño que Dios anhela para tanto una familia, como una congregación, como una comunidad, como una ciudad, como una nación.
Y por eso en 1 de Pedro 2:14 también dice, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Cómo, cómo es lo que dice? Castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen ¿qué? El bien. O sea, que las personas que están gobernando deberían castigar lo que está mal, pero alabar, ¿cierto? Lo que está bien. Y si mi área de gobierno es mi hogar y lo único que escucha mi cónyuge es todo lo que está mal y nunca alabo lo que está bien, estoy en un antidiseño. Y no entiendo por qué a mi esposo no le gusta llegar a la casa, no sé qué, por eso le digo que llega tan tarde, que esto, que no ha sacado la basura. Y yo tampoco quiero llegar allá. O sea, no lo dejas ni llegar y ya le estás diciendo todo lo que está mal. No reconoces lo que está bien. ¿Por qué las parejas empiezan a pasar más tiempo en su trabajo, cuando llegan a Cristo, más tiempo en la congregación? Porque vienen, están o ayudan en algo y dicen, ¡ay, qué bueno volver a verte! ¡Qué bueno, qué bien! Oye, estuviste hoy. Oye, qué bonita esa palabra que diste en el grupo de crecimiento y demás. Hay un reconocimiento. Y de una u otra manera el Señor colocó eso en nosotros, de anhelar el reconocimiento de lo que está bien. Es parte de su diseño. ¿Por qué? Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces necesitamos también la mielecita, porque también hay momentos en que nos toca el látigo y el sufrimiento. Entonces, todo tiene su lugar. Pero cuando es solo reconocimiento y reconocimiento también está mal, ¿no? Otro extremo. O es solo castigo, está mal. Entonces se siente reconocido y llega a la casa donde todo lo que hace está mal, cómo respira, cómo habla, cómo movió una silla y estaba mal, movió una toalla y estaba mal, no puede tocar nada de la casa porque está mal. ¿Sí? Las cosas que hemos escuchado. O llega y no lo dejan ni llegar y ya le están diciendo lo que debe devolverse y salir a hacer cosas. Y luego la otra persona se pregunta, oye, ¿por qué le gustará estar por fuera? ¿Por qué está tan metido en la congregación? No es tan solo por su amor a Cristo. En algunas ocasiones es porque está escapando. Y hay una diferencia entre yo estar por amor a algo y escapando de algo. Entonces, esto que vemos como, ay, sí, los gobernantes, uy, nuestro gobierno, ¿no? Y que irá a decir este man por Twitter la otra semana. Sí, y no estoy hablando del presidente. Hay muchos manes en Twitter. Muchísimos manes y manas. No, luego me dicen, oye, eso no es lenguaje inclusivo. Hay muchas personas en Twitter y uno está como, ¿qué irá a pasar ahora? Y demás. Es fácil verlo a nivel del gobierno, ¿no? Pero en mi casa, cuando yo llego a mi casa, es motivo de alegría para mis hijos. Me acuerdo uno de los discípulos de Cristo que me dio la oportunidad de compartir, él me contaba, nuestro papá, cuando llega a alguna habitación de la casa, todos nos vamos. Todos los hermanos nos vamos porque sabemos que de pronto nos grita o aún sin gritarnos nos va a decir esto, lo otro, que eso está mal. Entonces todo, la casa rota. Entonces si están en la sala y el papá llega a la sala, ¿sí? Se empiezan a ir todos. No es un buen gobernante de su hogar. Lo bueno es que el Señor nos dice estas cosas para que seamos buenos gobernantes en el área que nos ha llamado a gobernar. Entonces, características del gobierno, ¿cierto? Debe ser elegido por el pueblo. Les dijo, elijan, ¿sí? Con personas de entre el pueblo que sean sabias, entendidas y expertas. Es muy interesante porque el Señor, ¿cierto? Por medio de Moisés es el que les dice, elijan, elijan. El Señor llamó a Moisés. ¿Por qué el Señor llamó a Moisés? Porque el pueblo se unió en clamar a Dios. Así es como comienza Éxodo. Y el clamor de los hijos, las elecciones de los hijos, lo que los hijos decidieron clamar y unirse y ponerse de acuerdo, subió delante del Señor y el Señor envió respuesta al poder de la unidad de la oración de sus hijos. Y cuando ya salen, les dice, ahora van a establecerlo a mi manera. Elijan de entre ustedes personas sabias. Es tan así que ellos empiezan a elegir jueces. Pero ¿qué pasa luego con Israel?
Israel dice, queremos un rey como las demás naciones. O sea, este sistema de jueces no lo queremos. Queremos un rey, una figura que esté allá adelante, que sea el héroe nacional. Y el Señor les advierte, miren todo lo malo que puede acarrear tener un tirano. Va a ser un tirano, va a coger a sus hijas. No se va a saciar con solo una esposa, va a tener 1000 concubinas. ¿Y de dónde las va a sacar? De sus hijas. No se va a saciar tan solo con el territorio, va a querer más territorio que el que yo les he dado. Entonces, ¿qué va a tomar? A sus hijos para mandarlos a la guerra. Y les dice el Señor, miren todo lo que los estoy protegiendo. Pero el pueblo hace una elección, se unen las tribus y dicen, votamos por un rey. Y el Señor respeta la decisión de ellos. Y les dice, listo, ¿van a tener un rey? Pero por lo menos, déjenme escogerlo a mí. Y aún escogido por Dios la embarra, porque el corazón del hombre es engañoso. O sea, Saúl no se autoproclamó rey, lo escogió Dios. Pero ¿qué muestra eso? Que ninguna persona está diseñada para tener un poder absoluto. Porque hay corrupción en el corazón del hombre. Por eso cuando los gobiernos empiezan a centralizar todas las cosas, entra aún más corrupción. Si con todo lo que tenemos, que se supone que es para evitar corrupción, hay corrupción desbordada, cuando un gobierno se vuelve tirano, déspota y hay una centralización de todo, aún más la corrupción que se desborda y demás. Y el Señor le dice a Saúl, de ti hubiera salido el Mesías. O sea, tu descendencia, ¿sí?, hubiera estado en el trono para siempre. O sea, Jesús podía haber sido llamado Jesús, hijo de Saúl. Pero, como Saúl no fue un buen gobernante en su área de encargo, no siguió los parámetros entregados por Dios, el Señor le quita ese lugar de honra que le iba a entregar y pone a David. Y por eso es que dice la Escritura, el Señor quita y pone reyes. Pero es cuando la nación está siguiéndolo a él y a sus profetas. Porque está hablando de su pueblo. El Señor respeta el poder de la elección. Por eso las congregaciones, lo que decidan las congregaciones en muchas ocasiones, el Señor lo respeta. En muchas ocasiones, ¿por qué en congregaciones el pastor termina siendo el todero? Sí, y no hay una comunidad, es el pastor y el resto del mundo. Y el pastor hace de todo. ¿Por qué? Porque la propia congregación es la que lo pone ahí. Entonces, en vez de, vengan, unámonos para orar. Pastor, venga, ¿me ora, ¿sí? Por mi carro nuevo, me ora por mi negocio. Es que allá cuando iba a la católica ya me le echaban agüita al carro. Yo sé que usted no hace eso. ¿Puede traer el aceite? Sí, me ora por el carro, me ora por la casa, me ora por mi papá, me ora por mi mamá, me ora por mis hijos, me ora por esto. Sí, pastor, usted venga que usted tiene palabra, usted es el que tiene ahí con la autoridad, puede ir al funeral, puede ir a visitar en la clínica, puede hacer esto. Y el pastor empieza a ser el que hace todo. ¿Por qué? Porque el pueblo así lo elige. Y no toma su papel y su rol. No estoy diciendo que no nos llamen a esas cosas, ¿sí? Pero que oigan, ¿sí? Tomemos también la posición de poder, autoridad y gobierno que el Señor nos ha entregado. El Señor también escucha tus oraciones. ¿Tú crees que mi oración es más escuchada que la tuya? ¿Por qué? Tienes que evaluar qué áreas o qué puertas tienes abiertas o crees tener abiertas que hacen que tu oración sea menos que la de otro. Porque el Señor dijo que Él había abierto un camino en Hebreos y que todos podemos entrar a Él. Todos podemos acercarnos confiadamente, gracias a Cristo, por medio de Cristo, ante el trono de la gracia y ser escuchados. Obtener la ayuda oportuna, ¿cierto? Para el oportuno socorro, dice. Todos. Cuando yo creo que no, eso no es para mí, hay algo que debo arreglar. Sea en mi manera de pensar, sea en la identidad que Dios me dice. Tú eres un gobernante. Y dije, ¿yo? ¿Qué pasa? ¿Por qué respondo así?
¿Qué es lo que pasa que no me permite creerme lo que Dios dice que yo soy? ¿Creo más en mí mismo? ¿Creo más en lo que otros me dicen que en lo que Dios dice? O sea, ¿tengo más fe para lo malo, como lo decíamos? ¿Tengo más fe de que no puedo? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es un antidiseño. Entonces, por eso, en este tema, el Señor nos llama a ejercer gobierno en el área que tenemos. No es que todos nos vamos a lanzar mañana a la candidatura. No, oye, en tu casa, en tu vida, tienes un poder ilimitado, el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué te cuesta para creértelo? ¿Quién te dijo? ¿Qué herida hay? ¿Qué etiqueta se te colocó algún día en tu corazón que nos hace creer que hay hijos de Dios de primera categoría y de segunda categoría? Cuando la Escritura dice hijos de Dios. O eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. O eres casa de Dios o no eres casa de Dios. O sea, la Escritura no es términos medios, ¿no? Y ahora estamos en el proceso, no. ¿Sí? Nos dice, son mis hijos. Compórtense a la altura. ¿Qué me cuesta? ¿Qué es lo que se interpone para que yo me crea lo que Él dice? Son príncipes. Ay, pastor, se puso romántico. Sí, sí, qué bonito. Eso está bonito, pero mañana me toca ir a escuchar a mi jefe gritarme. Sigue siendo un príncipe. Porque el grito no me define. Es más, la voz de Dios, para mí, tiene mayor importancia que la voz de mi jefe. Aún la de mi cónyuge. Aún la de mi papá y mi mamá. Pero a veces no es así porque hay que hacer todo un proceso, ¿cierto? De hacerse consciente de estas cosas, de rechazarlas en nuestra vida, de reconocer que están ahí, que tienen poder y decir, Padre, tú, ¿qué es lo que tú dices de mí? No quiero esta etiqueta que me puso mi papá, mi maestro en el colegio, bruto, bruta, lo que sea, todas las cosas que hemos hablado en estos tiempos, que hemos de tratar en su momento, ¿cierto? Y con estos temas, por eso digo, cuando escuchamos que somos príncipes, que vamos a ser, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, ¿qué viene a nuestra cabeza? ¡Wow, sí! ¿O será que yo estoy ahí? Eso habla de cómo yo estoy y no lo debo ignorar. Debo elaborarlo y trabajarlo de la mano de Dios. Padre, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me cuesta? El pastor dice esas palabras y ¿qué es lo que pasa? Y trabajarlo de la mano de Dios. Debe administrar el patrimonio público con rectitud y justicia para el bien común. Debe aplicar la justicia con énfasis especial en los más necesitados, la viuda, el huérfano, el pobre, el inmigrante desplazado, que estos eran los más necesitados en su momento. Qué tristeza hoy en día, ¿no? Nos toca defender no solamente a los niños, a los recién nacidos y a los no nacidos. Porque está la maldad, ¿cierto?, en el hombre, pero aunque nada nuevo hay debajo del sol, ¿no? En la época en que se escribieron todos los mandamientos, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, ¿qué pasaba en muchas naciones vecinas? Tomaban al primogénito y lo sacrificaban. O sea, el diseño satánico sigue siendo igual. ¿Qué ha cambiado? La tecnología. Ahora lo podemos sacrificar en 3D, en una máquina, viéndolo, con una ecografía. Mismos patrones, mismos antidiseños, cambia la tecnología. Por eso la iglesia a veces se levanta en contra de todo esto. ¿Por qué? Porque parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿no? Proteger a los necesitados. Cuando un gobierno no protege a los más necesitados, está en un antidiseño. Eso es un diseño satánico. Cuando no somos capaces de proteger a los más necesitados. Cuando protegemos a los niños de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, de adicciones, de pornografía, cosas que son ilegales, cosas que pueden afectar a esa generación. Pero la nación ahora, ¿sí?, quiere protegerlo supuestamente de todas estas cosas, pero no proteger su mente, su corazón, su identidad, la formación de su personalidad realmente, como hombres o como mujeres, sino que quiere corromper en su área psíquica, en su alma y en sus emociones a los niños. Ahí por eso la iglesia también se levanta y dice, espérense, ¿cómo así? O sea, el gobierno debería proteger a los necesitados, no abrir puertas para que sean vulnerados.
la resolución de pleitos y de disputas, debe castigar al malvado. Una frase que aprendimos de Landa Cope que dice, todos los crímenes son pecados, pero no todos los pecados son crímenes. Todos los crímenes son pecados, pero no todos los pecados son crímenes. Si no, estaríamos todos en la cárcel. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí es donde vemos, hay cosas que nos gustaría que el gobierno regulara. Pero ojo, porque el día de mañana si regula no a nuestro favor, sino en contra nuestro, lo que hablábamos hace unos años, ¿no? No nos alegremos mucho a veces del poder que puede tener el SMAT, porque el día que a nosotros nos toque protestar por nuestros hijos, por nuestras hijas y demás, y seamos los que estemos recibiendo en el otro lado y siendo abusados, no lo vamos a querer. Entonces a veces nosotros mismos cedemos terreno, cosas que luego el gobierno utiliza para pisotear los derechos de la siguiente generación. Y debe tener mecanismos de apelación a una autoridad mayor. ¿Cómo debe ser un gobernante? Debe ser sabio, entendido, experto, escuchar ambas partes, hacer lo correcto y correctamente, debe ser imparcial y debe servir a los demás. ¿Debe servir qué? A los demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Mateo 20, 25 al 28 el Señor dice, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes. Dile, no ha de ser así entre nosotros, a la persona que está a tu lado, próxima a ti. El que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Entonces, por eso es que decimos que debemos servir. Debemos servir. Es una característica del liderazgo en Cristo. La autoridad y el gobierno vienen del servicio. Es lo que el Señor dice. A mayor servicio, mayor autoridad. Estos principios espirituales son tan así que los vemos en el día a día y a veces no caemos en cuenta de ellos. ¿No han ido a un edificio, a un conjunto, a una clínica y se encuentran con la persona que está en la portería, con el vigilante o el portero, como lo llamamos? Y luego uno dice, esa persona se cree el dueño del edificio. Y de alguna manera es el que sirve a las 1000 personas que están ahí. Es el que tiene que saludar a todos y demás. Es el que lo llaman a regañarlo porque no dejó subir al Rappi o no dejó parquear en el parqueadero de visitantes a la otra persona o lo regañan porque pasó un comunicado. Es el que debe recibir los regaños porque el correo ya lo pusieron en el buzón que no era. El que se debe aguantar al cristiano como tú que lo saluda, es amable, le lleva hasta pancito, pero también al que pasa por ahí sin saludarlo o le hace mala cara, ¿sí? Y demás. Y está sirviendo. Y el servicio da, querámoslo o no, autoridad. Así sea un nivel, ¿sí? Que a veces no somos conscientes de él. Y puede que no sea el dueño del edificio como tal, pero el servicio da autoridad. Y esto en algo que ni siquiera es una congregación. ¿Cuánto más en nuestros hogares? Por eso el papá, que el Señor nos dice, ¿cierto? Lo llamamos en los cristianos el sacerdote del hogar. Debe ser el primer y el mayor servidor del hogar. Debe servir a su cónyuge primero y servir a sus hijos. Esa es en Cristo. Por eso dice en Efesios, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Como Cristo amó a su iglesia, ¿y qué hizo? Se dio, se entregó a sí mismo, se sacrificó por ella. ¿Cuál es el antidiseño latino? Llega el esposo, ¿cierto? Se pone a ver partido, hoy en día se pone a jugar en el celular y los dos trabajan, pero la esposa como llega y como él es el sacerdote del hogar, ¿sí? O su señoría, el pequeño tirano, ¿sí? El del hogar, la esposa llega también de trabajar con el mismo cansancio, pero a continuar las labores. ¿Por qué fue lo que vimos en nuestros abuelos, en nuestras abuelas, Llegamos a Cristo y sacamos versículos, ¿no? Ay, el sacerdote del hogar, ahí sí, ¿no? Pero cuando leemos, sacrifícate por tu esposa.
Ay, esto debe ser una aplicación espiritual. ¿Vamos a gobernar a la manera del cielo, sirviendo, o a la manera del mundo, enseñoreándonos? Y hay muchos pequeños tiranos en las iglesias, que son pequeños tiranos con su esposa. Y hay tiranas que se vuelven la tirana del hogar. ¿Mm? Y ambas cosas son un antidiseño. Hay que volver al diseño de lo que Dios dice. Entonces, por eso, colocando la lista, características de un padre, una madre, un esposo, un pastor, un líder, un jefe, etcétera, del reino. Deben ser sabios, deben ser entendidos, deben ser expertos. Si no saben del tema, prepararse. Deben escuchar ambas partes, deben hacer lo correcto correctamente, deben ser imparciales y deben servir a los demás. Ese es nuestro diseño. Y es tal el nivel de gobierno que el Señor nos ha entregado, y es la persona que está a tu lado, que el Señor nos ha entregado. Yo sé que ustedes dicen, no, pastor, usted ya como que se está yendo al lado allá de eso de la prosperidad y que somos los gobernantes y esto. No podemos por desechar un extremo irnos a otro. ¿Qué dice la Escritura? Miren este pasaje, 1 Corintios 6, del 1 al 3. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? Léelo de nuevo tú lentamente, en lo amarillito. ¿No saben que los qué? Santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Y no solamente eso, un nivel mayor. ¿No saben que digan no hemos sin la H, ¿sí? No, hemos. ¿No saben qué hemos de hacer? De juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más asuntos de esta vida? O sea, aquí donde usted me ve, piensa en la persona que está a tu lado, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Voy a juzgar al mundo. No voy a ser competente para juzgar en mi casa, para ejercer gobierno, autoridad y un buen juicio en las cosas cotidianas de mi hogar, en mi congregación, en mi vecindario, en mi comunidad, en mi nación. O sea, si un día voy a juzgar el mundo, no soy competente, soy un incompetente, o voy a creer lo que el Señor dice que soy. Y no solamente eso, no es que yo no tengo la autoridad que tiene el pastor o el líder. Un momento, porque aquí dice que tú y yo hemos de juzgar a los ángeles que no respetaron su posición, los ángeles caídos, que tanto les tenemos temor y pánico. ¿Cómo? Y un día los hemos como iglesia, ¿de qué? De juzgar. Y dice, si a ustedes se les ha dado tal poder, tal sabiduría por medio del Espíritu Santo, para llegar a hacer un juicio sobre el mundo, para juzgar ángeles, seres que están por encima de, no van a poder ejercer ese poder, esa autoridad y ese gobierno para los asuntos de su casa, con sus hijos, con su cónyuge, con su congregación, en el ministerio, en el servicio de su comunidad. Entonces ahí es donde vemos que el Señor nos empodera y nos llama a una posición de autoridad y gobierno, pero nosotros no la creemos en muchas ocasiones. No la creemos. Vamos a dejar a un lado nuestras notas, por favor. Vamos a tomarnos un par de minutos para orar. Va a pedirle, no sé si a Alejito o a alguno de la alabanza que me acompañe, por favor. A los que están, les dije que guardaran las notas. Entonces ahorita lo anotan. Salmo 72,
para leerlo, habla de el gobernante. La primera capa, Cristo, pero como príncipes y princesas, lo que nos corresponde. Pero hay una parte que me tocó mucho, que es este pasaje. Dice Salmo 72, 6 y 7. Descienda el rey como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Y pensaba en este papá, el que les conté, el papá del que toda la familia se esconde. Y veía ahí un antidiseño. Pero pensaba en mí, ¿no? ¿Cómo es mi diseño? En Cristo. Que cuando nosotros lleguemos a un lugar, llámese nuestro hogar, nuestra casa, con nuestros familiares, nuestra congregación, nuestro lugar de trabajo, cuando yo llego a ese lugar, ¿cómo cambia la atmósfera? Uy, llegó el amargado. Uy, ahora cómo nos irá a tratar. Uy, ahora nos va a gritar. Ahora, uy, escóndanse. O se siente como la lluvia sobre la hierba cortada. Como un aguacero que riega la tierra para que produzca fruto. ¡Ah! Se siente la justicia. Hay abundancia de paz. O mi cónyuge piensa, ay, ahora ¿por qué iremos a pelear? Ahora ¿por qué me irán a regañar? Ahora en la congregación, ¿qué me irán a decir? Cuando gobernamos de la mano de Dios, sí hay momento para exhortar, para corregir, para restaurar, pero también para regar, para bendecir a nuestras generaciones, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros en el trabajo, a las personas en la congregación. Pero si el ambiente que creo siempre es de queja, crítica, murmuración, hay un antidiseño, no estoy gobernando. Por eso pido para que este salmo, esta porción sea establecida en nuestras vidas, que seamos de los que hacen florecer la justicia, porque Cristo está en nosotros, porque Él que es justo está en nosotros, que haya abundancia de paz a nuestro alrededor, que nuestras palabras, nuestra actitud en nuestro hogar sea como un rocío sobre la hierba, que nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros familiares y amigos, lo que nosotros ministramos con nuestras palabras y actitudes, sean como esa lluvia, como ese aguacero necesario para que se produzca un buen fruto. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el poder, la autoridad del gobierno que depositas en nosotros, Señor. No alcanzo todavía a comprender cómo vamos a juzgar el mundo, juzgar ángeles. Cuando a veces no puedo juzgar correctamente entre dos de mis hijos que están peleando. Pero si tú lo dices es porque me estás preparando, Señor. Y yo lo creo. Creo en ti, en tu poder, en tu fuerza, en tu habilidad, Señor. Creo en esa fuente inagotable de tu espíritu, Señor. No quiero gobernar a mi manera, Señor. Quiero hacerlo con tu sabiduría, con tu experticia, Señor, aprendiendo tus principios, Señor, con tu entendimiento, Padre. Nos presentamos delante de ti, Padre. Necesitados de tu palabra, Señor. Necesitados de lo que tú tienes para decirnos, Señor. ¿No hemos, algunos de nosotros, ejercido un buen gobierno a tu manera, Señor?
ocasiones hemos abusado de nuestra autoridad, nuestro poder, el gobierno que nos has dado. No queremos, Padre, ser pequeños tiranos. Queremos servir, Señor, a aquellos que tú nos has llamado a gobernar, a guiar, a cuidar, a proteger, a ayudar, a levantar. No quiero, Padre, juzgar lo que pasa en el gobierno de mi nación, pero yo siendo corrupto, siendo tirano, siendo intransigente en mi hogar, en mis áreas de gobierno, autoridad, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada persona que está aquí, cada hijo tuyo, Señor, cada heredero tuyo, Señor, cada coheredero con Cristo. Muéstranos, Padre, como tú nos ves, Señor. Algunos, aunque saben que son hijos de Dios en su intelecto, se ven a sí mismos como lo menos, y no en humildad, sino por una visión equivocada. Y lo que te pido en este par de minutos es que le puedas decir: Padre, ¿cómo me ves tú? Eso es lo que yo percibía. Padre, ¿cómo me ves tú, Señor? Padre, porque a algunos nos cuesta creer lo que tú dices de nosotros, Padre. Nos cuesta vernos como tú nos ves, nos cuesta creer los títulos que tú nos entregas, Señor, el propósito que tú nos das como hijos tuyos, como tu casa, como tu amada. Como personas de poder, autoridad y gobierno, en tu espíritu, a tu manera, en el servicio, con humildad. Porque nos cuesta, Padre, el creernos nuestra identidad. Padre, queremos tener un encuentro contigo, Señor. Te pido, Padre, que los que estamos aquí, Señor, nos muestres cómo tú nos ves, Padre. ¿Con qué vestidura nos ves, Señor? Parte de lo que percibía era 3 vestiduras. Una vestidura de colores, como un arco iris, pero traslúcida, como hecha en piedra, pero no es piedra. Algunos la llaman la vestidura de los soñadores, como José. Algunos la han guardado porque ya eso no es para mí. Algún día soñé con Dios, sí, pero ya no. He entrado desilusión, desesperanza. Pero la percibo tan claro
Decía, Padre, ¿por qué? Y otra que percibía era una vestidura dorada, hermosa y preciosa. No es una armadura, es una vestidura y radiante, sus bordes dorados, de autoridad, de gobierno. Pero que algunos han dejado también guardada, porque ha sido más la voz de las circunstancias. Sí, soy heredero de Dios, pero mi jefe me grita, mi casa, mi cónyuge, mis hijos. Y han rendido la posición, el gobierno, la autoridad, han rendido sus sueños, su visión, han rendido lo que el cielo ha dicho. Por eso, Padre, muéstranos cómo tú nos ves. Que me duele que como tus hijos no nos veamos. Y solo Él lo puede hacer. Y solo tú puedes levantarte y decir, lo creo, lo tomo esa vestidura. Tomo la posición que tú me has llamado a tener. Tomo el poder, la autoridad del gobierno que me ha delegado Cristo. No es aparte de Cristo. No es aparte de Cristo, es Cristo quien te empodera, quien te da la fuerza. Es Cristo quien gobierna a través de su iglesia. Es Cristo. La honra, la gloria es para Él. No permitas que aún el temor de tener una posición teológica correcta te lleve a una vida alejado de vivir en la posición espiritual correcta delante de Dios, de ejercer autoridad y gobierno a su manera, como Él lo ha dicho, pegadito de Él. Y la tercera vestidura, una vestidura blanca, hecha de esas obras de justicia, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y algunos, esas vestiduras hermosas y preciosas, pero hay unas vestiduras que están a medio hacer, porque se guardaron y no se continuaron las buenas obras, se dejaron atrás por la desilusión, por las circunstancias. Que de pronto hubo hombres, mujeres que se aprovecharon de tu servicio para hacer crecer su imperio personal. Pero tú no le sirves a los hombres, le sirves es a Dios vivo. Y ten por seguro que lo que tú hagas en tu vida, en tu familia y en esta congregación va a ser es para Dios, no por ni para los hombres. Y esa vestidura de justicia, de esas obras justas, debe ser no solamente colocada, sino terminada en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu poder, por tu autoridad y por tu gobierno, Señor. Gracias, Padre, por el Hijo, por Cristo, nuestro hermano mayor. Gracias, Padre, por hacernos tus herederos y coherederos con Cristo. Gracias, Padre, por llamarnos a gobernar, a ejercer dominio, autoridad, en servicio y en amor, en humildad y en entrega y en sacrificio, para conmigo mismo, mi vida, para con mi familia, para con la congregación, mi vecindario, mi ciudad, mi nación, mi lugar de trabajo, de estudio. Gracias, Padre, por enviar tu Espíritu Santo para darnos el poder, la fuerza y la habilidad para llevar a cabo la tarea.
Gracias, Padre, por restaurar, Señor, nuestra posición, nuestras vestiduras, Padre. Y veo como aquellos que toman su vestidura, vienen y les es colocada. Les es amarrada. Y lo único que podemos decir es gracias, Padre. Gracias, Padre. Quiero andar en lo que tú dices, Padre. Perdóname por perpetuar la voz del enemigo, Señor. Perdóname por ser mi peor crítico, Señor. El peor crítico de mi familia, de mi iglesia, de mi comunidad, ciudad y nación. Quiero ejercer la autoridad que tú me has llamado a hacer, Padre, en servicio y en amor, a tu manera. Te invito como acto que si no lo has hecho, no estás puesto en pie, puedas ponerte sobre tus pies, creyendo lo que el Padre ha dicho de ti en lo íntimo. Y si aún no has recibido una vestidura diciendo, Padre, ¿cómo es eso? Padre, lo anhelo, lo quiero, lo que tú tienes para mí, no me quiero ir sin recibir lo que tú querías hacer en este momento, en esta hora, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te invito a que puedas decir a la persona que está a tu lado: creamos lo que Dios dice de nosotros. Creamos lo que Dios dice de nosotros. Creamos lo que Dios dice de nosotros. Amén. Gracias, Padre. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.com.